pasando cosas muy tremendas, estremecedoras en este momento en el mundo. En el mundo entero están pasando situaciones estremecedoras. Y estamos ante un escenario mundial caótico en varios sentidos. Caótico socialmente, políticamente, económicamente, financieramente, lo cual trae aparejado otros problemas, ¿sí? Problemas psicológicos, problemas, mucha gente con depresión, mucha gente con pánico, mucha gente con pensamientos de suicidio. Hay una cantidad de situaciones que vienen aparejadas y colaterales a esta situación de pandemia, que realmente tenemos que estar muy bien parados, hermanos, en la roca, tenemos que estar firmes en la palabra del Señor, entendiendo y sabiendo y conociendo los tiempos. Tenemos que discernir el tiempo en el que estamos y poder aferrarnos al Señor de la manera que Él quiere que lo hagamos, ¿sí? Para que todo fluya en su propósito, en su propósito. Estamos en días en que, como les compartí la plaquita principal del mensaje de hoy, estamos en días en que los ungidos de Dios van a ser promocionados, van a ser promovidos a unos niveles de fe superiores a los que hemos tenido para alcanzar grandes victorias en el Señor, ¿sí? Estamos en un tiempo así, estamos en un tiempo muy especial. Y cuando digo los ungidos me refiero a los ungidos. ¿Cuántos ungidos hay aquí? A ver, levante la mano los ungidos, por favor. Muy bien, muy bien. Todos hemos entendido que todos tenemos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que todos somos ungidos del Padre, que a todos el Señor nos ha derramado de su Espíritu Santo en nuestras vidas, todos hemos recibido la presencia de Dios en nosotros y por eso su unción, su presencia, la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de un personaje bíblico. Vamos a hablar de un personaje bíblico que ya para esta altura, en el momento en que nos vamos a encontrar con él, en este pasaje que vamos a leer, ya él estaba ungido también, ya él también había sido apartado y el profeta Samuel había derramado sobre él el aceite de la unción porque había profetizado que él sería el próximo rey de Israel. Estamos hablando de David, el pastor David, ¿sí? David era pastor de ovejas. Él era el hijo menor de Isaí y estaba allí, vamos a entrar en un pasaje ahora que es tremendo, un momento muy particular de la vida de David, en el que se presentó una oportunidad única, una oportunidad que pocas veces en la vida se da. Y David supo estar despierto, David supo estar atento, David supo discernir que ese era su tiempo y que era el momento en que Dios lo había puesto providencialmente en ese lugar, porque ni siquiera estaba allí por iniciativa propia, ya que su padre era el que lo había enviado al frente de batalla a llevarle alimentos a sus hermanos, porque ya hacía muchos días que estaban en el frente de batalla, y resulta que David fue, por obediencia a su papá, dije sin iniciativa propia, porque su iniciativa era estar cuidando ovejas, sin embargo, el padre lo toma de allí, de las ovejas, y lo envía al frente de batalla a llevarle alimentos a sus hermanos y a ver cómo estaban ellos, cómo se encontraban, en qué situación estaban, porque según lo que el papá de David tenía entendido, Saúl estaba con su ejército peleando contra los filisteos en la batalla. Entonces, el papá estaba preocupado, obviamente, por la salud de sus hijos, por la integridad de sus hijos. Tenía 3 de sus hijos peleando en el frente de batalla. Y entonces envía a David a aquel lugar. Y vamos a ver hoy una preciosa historia que nos va a dejar una cantidad de enseñanzas maravillosas para nuestras vidas, a fin de que nosotros sepamos hoy discernir en este tiempo nuestros días de oportunidad. Dios va a presentar días de oportunidad delante de nosotros, nos va a presentar situaciones muy oportunas, pero tenemos que saberlas discernir, porque muchas veces las oportunidades se presentan como amenazas, increíblemente. Increíblemente. A veces nosotros parece que al ver amenazas, al ver obstáculos delante de nosotros, pensamos que se nos cierran las puertas y resulta que no. Es el momento de las grandes victorias. Es el momento en el que esa fe que ha venido sido entrenada hace mucho tiempo atrás, esa fe va a ser puesta en práctica en este momento y vamos a dar un salto cuantitativo en nuestra fe y cualitativo en nuestra fe. Vamos a avanzar en nuestra fe y vamos a alcanzar mayores dimensiones de victorias a partir de este momento. ¿Cree usted que Dios lo puede usar a usted para grandes victorias en este tiempo? ¿Lo cree? Amén. Grandes, ¿eh? Grandes. Grandes. Cuando digo grandes me refiero a grandes victorias. Las grandes victorias se presentan con grandes desafíos.
Así que si yo digo que creo que Dios me puede usar a mí en grandes victorias, tengo que estar consciente de que previo a la victoria va a venir un gran desafío. Amén. Así que a no asustarnos en estos próximos días cuando vengan esas presiones o desafíos que nos van a llevar a nosotros a esas grandes victorias. Antes de entrar al mensaje, quiero compartirles un video del hombre más alto del mundo, para que ustedes más o menos se den una idea de la altura de este gigante del cual vamos a hablar en esta historia, llamado Goliat, ¿sí? Este hombre que les voy a mostrar mide 2 metros 76 centímetros de altura, de alto. Está catalogado como el hombre más alto de la Tierra con una altura natural. ¿Qué significa esto? De que no es una enfermedad. Ha habido otro tipo de personas que han sido muy altas también, pero han sido altas por una situación genética que se llama gigantismo, ¿sí? En realidad es un problema en la salud de ese cuerpo, que a través de esta patología del gigantismo, las personas se desarrollan más de lo debido. En este caso no, este es el caso de un hombre que creció saludablemente, lo vamos a ver un poquito achacado aquí con un bastón, caminando con un bastón, pero él ya pasó los 54 años y obviamente por la altura y demás y el peso de ese cuerpo seguramente se habrá visto afectado un poco sus rodillas y por eso se ayuda con un bastón. Pero es una persona saludable. Este gigante del cual vamos a hablar hoy, Goliat, que se enfrentó con David, este gigante medía 14 centímetros más que este hombre, ¿sí? Aunque dependiendo las medidas, las tablas de medidas, midió entre 2,75 metros a 2,92 metros, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, más o menos un promedio de entre 10 y 14 centímetros más alto fue Goliat. Entonces, para darnos una idea del tamaño de Goliat, les busqué este video que les voy a compartir ahora. Para que tengamos una idea aproximada de este varón. Bao Shijun es el hombre más alto del mundo. Antes de estar en todos los titulares, era un pastor de ovejas en la frontera de China con Mongolia. Casi todos los adolescentes dejan de crecer al alcanzar los 20 años, pero Bao siguió creciendo y creciendo hasta alcanzar los 2 metros y 36 centímetros. A pesar de su asombrosa altura, Bao pasó inadvertido hasta los 54 años, en 2005, cuando fue descubierto por la prensa local y rápidamente entró en el libro de los récords Guinness. Cuando el libro Guinness me certificó como el hombre de crecimiento natural más alto del mundo fue un alivio. Me pidieron un certificado médico y solo entonces descubrí que no había nada malo en mí, que simplemente era alto por naturaleza. Desde que obtuvo el título y el estatus de celebridad, su suerte cambió por completo. El ex pastor ahora es un incansable viajero alrededor del mundo. Pronto se mudará a esta casa construida especialmente para él, retirada en la montaña a pocas horas de Pekín, donde trabajará medio tiempo como una atracción turística del parque. Aparte de mudarse de este pequeño apartamento, tiene una nueva razón para celebrar. Por primera vez en su vida fue padre. Un precioso bebé acaba de agrandar la familia. Queremos que sea muy feliz y sano. Cuando crezca, esperamos que pueda cumplir el sueño de su papá, ser jugador profesional de básquetbol o algún otro deporte. Pero esperan que su hijo no tenga la estatura de su padre. Después de todo, las bromas, los inconvenientes y las constantes miradas hicieron su vida altamente difícil. Bien, tremendo, ¿no? Tremendo hombre. Realmente es impresionante la altura de esta persona. Mi hijo que mide 1,90 m, a mí me pasa mucho. Yo lo miro así, parece un gigante cuando se pone al lado mío. Me imagino tener a ese hombre al lado. Impresionante, ¿sí? Un poco más alto que este hombre, entonces, es este personaje David que vamos a estar, del cual vamos a estar hablando en esta tarde y vamos a estar compartiendo. Y
Hermanos, estemos muy atentos a cada una de las situaciones que les voy a leer, porque vamos a leer primero el pasaje completo, el capítulo completo 17, y me gustaría que ustedes dejen volar un poquito su imaginación, ¿sí? Dejen volar un poquito su imaginación y vayan, a medida que yo voy leyendo el pasaje, vayan imaginando el cuadro, ¿sí? Como si se estuviesen haciendo la película. Vayan imaginando el cuadro porque eso va a enriquecer mucho el mensaje y vamos a compartir ya mismo entonces el PowerPoint para que lo podamos leer, ¿sí? David y Goliat. Y la pregunta es, ¿quieres ser promovido a un nuevo nivel de fe para grandes victorias? Desafiante, ¿no? Muy bien. Vamos a entrar directamente ahí al texto bíblico. Por favor, imagine el cuadro. Imagine el cuadro, ¿sí? Son varios versículos, así que vamos a ir imaginando toda esta situación. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de su cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda para ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano
del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las líneas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y las oyó David. Y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre? ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, el rey, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Yo no puedo andar con esto. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Tremendo este tiempo. Estamos hablando de otras épocas, aunque estas épocas no dejan de ser tan bárbaras como aquellas, ¿sí? Lo que ocurre es que hoy las batallas y las guerras no se ven tan encarnizadas como estas de pronto, porque están más escondidas y se trabaja de otra manera hoy las guerras, pero las guerras de aquellos tiempos eran tremendas, cuerpo a cuerpo, batallas tremendas de hombres muy valerosos que iban al choque corporal, ¿sí? A una pelea física con armas que herían profundamente los cuerpos de los guerreros. Eran batallas para valientes realmente, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un análisis expositivo de este pasaje que hemos leído. Tremenda la historia, ¿no? Hemos leído el pasaje de una manera que nos pudiéramos imaginar. ¿Se fueron imaginando el cuadro? ¿Sí? El ejército de un lado sobre un monte, el ejército de los filisteos y el ejército de Israel del otro lado. Y en el medio, un valle. Imagínense eso, por favor. En el medio, un valle. Vamos a hacer el análisis expositivo de este mensaje y luego vamos a extraer las enseñanzas de él. Comenzando por el primero y segundo versículo. Dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. Es decir, era un territorio que ellos estaban invadiendo, ¿sí? No era un territorio que ellos iban a conquistar, ya lo estaban invadiendo para pretender conquistarlo, porque era un territorio que le pertenecía al pueblo de Israel. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon allí en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Se pusieron en orden de batalla, significa que se presentaron para defender su territorio, ¿sí? Un enemigo peligroso, mortal, se había levantado contra ellos. Ellos no habían salido a conquistar nada, ni siquiera Israel había salido a buscar una guerra ni una batalla. Esta lucha se presentó de pronto porque se le ocurrió al rey de los filisteos venir a invadir territorio del pueblo de Dios, ¿sí? Siempre que nosotros hacemos un análisis de historias de la Biblia del Antiguo Testamento, tenemos que tomar esas historias como analogía para nuestra vida, ¿sí? ¿Qué nos dejan a nosotros y qué representan para nosotros estas vivencias que tuvieron estas personas del Antiguo Testamento? También, así como ellos, el enemigo muchas veces, en el día menos pensado, nos sorprende presentándonos batalla. También el enemigo, a nosotros, en el día que menos nos imaginamos, se presenta aquello que Pablo dice en Efesios 6, verso 10 en adelante, cuando habla de la guerra espiritual en la que nosotros los hijos de Dios estamos enfrascados, y dice que debemos estar con la armadura de Dios puesta en nosotros para que cuando venga el día malo, este es el día malo, aquí Israel estaba viviendo su día malo, cuando venga el día malo, nosotros podamos estar armados, firmes, con la armadura de Dios puesta, de tal manera que podamos resistir en ese día y, habiendo acabado la batalla, estar firmes, no haber perdido terreno ni territorio
¿sí? Y estar firmes en ese día malo. Aquí vemos entonces que se presentó una situación parecida. Los filisteos estaban sobre un lado del monte y Israel sobre el otro monte, al otro lado, y entre ellos un valle. Esto es lo que recién les decía. Tengan en cuenta en su imaginación, o ahora tienen la foto allí, ese valle. Ese valle. Ese valle que estaba entre los dos ejércitos era el espacio que nadie quería ocupar. Nadie quería ir allí, donde estaba aquel gigante bravucón, bocón, ¿sí? Este gigante que los estaba amedrentando. Nadie quería ir ahí. Tenían terror cuando escuchaban que este hombre los estaba desafiando desde el otro lado. Ese valle, que representa un gran desafío, también era una gran oportunidad, una tremenda oportunidad, para que uno de los guerreros de Israel se pudiese presentar en batalla contra ese gigante y pudiese tener y obtener los beneficios que el rey había ofrecido. Ya para este entonces, Saúl había ofrecido beneficios, ¿sí? ¿Cuáles eran esos beneficios? Saúl iba a enriquecer al soldado que se atreviera a enfrentar a este gigante. Lo iba a enriquecer con muchas riquezas, no le iba a cobrar nunca más impuesto, ni a él ni a la casa de su padre, y además le iba a dar su hermosa hija como esposa. ¡Wow! Interesante la propuesta. Pero aún así, nadie se presentaba en batalla. Aún así, ninguno de los soldados del ejército de Israel se fue a ese valle a pelear con el gigante. Salió entonces del campamento, dice, de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos y un palmo. Y tenía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Aquí tenemos la tabla de medidas, ¿sí? Su estatura, 6 codos y un palmo. Eso sumado, el codo más o menos era entre 45 y 50 centímetros, sumando estos codos, ¿sí? 6 codos más un palmo, daba aproximadamente 2,90 metros de altura. Esa era la altura aproximada de Goliat. La cota de malla que tenía, hecha de bronce, esa malla que utilizaban los guerreros, ¿sí? Esa malla, ese entramado que tenían así, que utilizaban, pesaba 5.000 ciclos. 57 kilos pesaba esa malla. Imagínense, ese era su chaleco de protección que tenía el gigante. Un chaleco de 57 kilos. Madre mía, había que llevarlo el chalequito ese, ¿eh? 57 kilos. Pesaba solamente eso. Y la hoja de hierro de su lanza pesaba 6 kilos 800. ¿Te imaginas tú que un gigante de este tamaño tomase esta lanza y te la enviara a ti con el peso de 6 kilos 800, casi 7 kilos solamente su punta, más la fuerza de impulso que tenía este gigante para enviarla contra tu cuerpo? Imagínate, te podía destrozar, te podía partir en 2 pedazos con semejante lanza. Este era el cuadro que se presentaba allí delante del ejército de Israel. Este bravucón que salía y daba voces, dice, y se paró y dio voces a los escuderos de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre. Este era el pacto de guerra. Un hombre que venga contra mí. Uno solo que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. O sea que los filisteos pusieron toda su confianza en Goliat. Los filisteos pusieron toda su confianza porque entendían que a este gigante, ninguno de esos peticitos que estaban enfrente, porque los hebreos generalmente eran bajitos de estatura, le podía hacer ningún daño. Así que ellos pusieron toda su confianza en la fuerza y en la destreza guerrera de Goliat. Goliat era, se supone, un mercenario de los filisteos, porque era de Gat, ¿sí? Era de la tribu de Anac,
de los gigantes. Así que al parecer estaban contratados para la guerra, para ser parte del ejército filisteo. Así que los filisteos, que también eran bajos de estatura, obviamente, pusieron toda su confianza en Goliat y en la destreza y la fuerza de este gigante. Por eso Goliat se atrevía a hacer este pacto. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Fíjense esto que es subrayado. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. La palabra desafiar, si tú la buscas en el diccionario, vas a ver que dentro de una de sus acepciones significa, arcaicamente, se lo utilizaba en forma arcaica, como el término significaba romper la fe. Romper la fe. Por eso es una palabra compuesta. De quitar, desafiar, ¿sí? De quitar la fe. Romper la fe. Romper la fe. Es decir, lo que estaba pretendiendo este gigante al decir estas cosas, al presentarse con esa figura imponente y con esos gritos y esa voz que seguramente tronaría allí ante el ejército de Israel, lo que él pretendía era desafiarlos. Se los dijo literalmente. Es decir, lo que él pretendía era romperles la fe, quitarles la fe, desafiarlos, dejarlos sin fe. ¿Sí? Esta era la intención de este gigante. ¿Y qué ocurrió? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Se turbaron y tuvieron gran miedo. No fue pequeño el miedo que tuvieron. Gran miedo. Ahora, fíjense que dice que Saúl y todo Israel escuchó estas palabras. Todo el ejército que estaba allí escucharon las palabras del gigante y también el rey que estaba allí con ellos. Generalmente los hebreos promediaban más o menos 1,60 m, 1,65 m de estatura. Ese era más o menos el promedio de estatura de ellos. Ya para ellos Saúl era un gigante porque Saúl, de manera extraordinaria, medía 1,80 m de altura. Entonces, imagínense, ante el cuadro desafiante de este gigante, cuando este gigante vociferó esas palabras, los intimidaba con estas palabras, imagínense que entre el ejército de los hebreos se habrán mirado entre ellos y se habrán tenido en poco. Se vieron pequeños, se vieron vulnerables, débiles ante este semejante gigante. Entonces, naturalmente, por lógica, habrán buscado al mejor contrincante entre ellos, a uno que pudiera ser el más fuerte y el más alto. ¿Y en quién pusieron los ojos? ¿Quién era el más alto entre ellos? El rey. 1,80 m. Imagínense que ustedes son Saúl. Ustedes son ese rey. Y todo el ejército de pronto empieza a mirarse entre ellos con miedo, con temor, y todos terminan poniendo los ojos en ti porque tú eres el más alto. Tú eres el más alto de todo y todos ponen los ojos en ti y encima tú eres el rey. Así que toda la esperanza está puesta en ti, porque tú tienes el poder de decisión, tienes el poder de decidir por ti mismo si quieres, y además tienes la altura. Eres el más alto de todos, se supone que podría ser más fuerte que todos los demás. Pero sin embargo el texto dice que cuando oyeron las palabras de este gigante, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir que desde el más grandote de ellos, el rey, hasta el más pequeño de ellos, de los soldados, todos temblaron ante este gigante. Todos, absolutamente todos. Continuamos.
Y David, dice el texto, era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. David era el menor de estos hermanos. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué dice el texto? Presta atención ahí. Dice que David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Él tenía una responsabilidad, era pastor de las ovejas de su papá. Pero él había acompañado a sus hermanos, había ido a dejar a sus hermanos al frente de batalla. Por lo tanto, David era consciente del peligro que había allí en el frente. David sabía de ese ejército. David sabía de ese ejército peligroso que estaba allí enfrentando a Israel. David conocía la situación, ya había estado en el campo de batalla, pero ahora había vuelto para dedicarse a sus responsabilidades. Sus responsabilidades eran cuidar las ovejas de su padre. Él era pastor de estas ovejas. Venía pues, dice el texto, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, hermanos. 40 días. Ese número 40 en la Biblia tiene una significancia muy importante. 40 años estuvo Israel siendo probado en el desierto. 40 días estuvo Jesús también siendo probado en el desierto, ayunando y orando, ¿sí? Por lo tanto, estos 40 días, este número 40, representa eso precisamente. En todo momento ha representado momentos de prueba. El momento en que somos puestos a prueba. A ver de qué estamos hechos, ¿sí? ¿De qué estamos hechos? Llegó el momento de pasar una prueba. Llegó el momento de pasar una situación que nos desafía, que pretende rompernos la fe que tenemos, ¿sí? Como el caso de este gigante que lo hacía durante 40 días. Pero esta prueba se duplicó, porque dice que el gigante venía por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche. Por la mañana y por la noche, todos los días durante 40 días. Esto significa que nuestro enemigo, que puede ser una circunstancia, que puede ser una situación, que puede ser una enfermedad, que puede ser un problema, que puede ser una dificultad, que puede ser un obstáculo, que puede ser cualquier cosa que sea amenazante hacia nuestra fe, que se levante de forma inoportuna aparentemente, porque de pronto se levanta cuando nosotros menos lo pensamos, nos sorprende esta batalla, nos sorprende esta guerra, esta prueba, estos días de prueba, ¿sí? Nos damos cuenta allí que el enemigo es persistente, intimidante y desafiante. Nuestro enemigo tiene esas características. Esa prueba, ese obstáculo, esa enfermedad, esa situación, esa circunstancia, ese problema, puede tener esa persistencia. Te puede intimidar de tal manera que tú te sientas pequeño como se sentía el pueblo de Israel. Y puede pretender desafiarte de tal manera que rompa tu fe. Esa fe que ya has alcanzado. Esos niveles de fe que tú ya has alcanzado. ¿Recuerdan ustedes hace meses atrás cuando les prediqué los distintos niveles de fe? Jesús habló de poca fe, Jesús habló de 0 fe, Jesús habló de mucha fe en distintos casos. ¿Sí? Es decir, que la fe tiene dimensiones, la fe tiene tamaños, ¿ok? Y todos aquí somos personas de fe, todos tenemos la fe original, que es la fe que un día pusimos en Cristo Jesús. Pero esa fe original tiene que ir creciendo, 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 creciendo. Y la única manera de que crezca es a través de las situaciones de conflicto, de prueba, de dificultad, donde nosotros vemos la compañía de Dios con nosotros. Vemos a Dios batallando a nuestro lado. Vemos al Señor que nos libra de grandes problemas y grandes dificultades en momentos extremos, en que nada ni nadie podía hacer algo por nosotros. Allí vemos a Dios actuando a nuestro favor. Esas cosas son las que nos fortalecen la fe. Nos fortalecen la fe. Nos hacen fuerte en la fe. ¿Sí?
pero el Señor quiere que nosotros crezcamos cada vez más en la fe. Esa es la idea, que vayamos creciendo y madurando nuestra fe, de tal manera que cada vez las victorias sean más grandes, las conquistas sean más grandes. Que no estemos intimidados frente a los obstáculos de la vida, que no estemos intimidados, amilanados y amedrentados frente a los ataques del maligno. No, que nosotros sepamos pararnos frente a los Goliat de la vida y podamos tener una postura de fe tan tremenda y semejante como la que tuvo David, y vamos a ver ahora en adelante. Dice el texto, dijo Isaías a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Dice, peleando contra los filisteos, ¿por qué? Porque esa era la conciencia que tenía el padre de David, que estaban allí en batalla, estaban en una lucha, enfrascados en una lucha hacía 40 días. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Bien, este textito, este pedacito del texto y de la historia, nos deja claro a nosotros el perfil de la personalidad de David. Nos habla de la personalidad de David. David, de acuerdo a lo que leímos, era un muchachito obediente. Era un muchachito obediente. No presentó una contestación rebelde a su padre, dice, pero no, que yo ya fui, no, eso es peligroso, no quiero ir porque están en batalla. Él podría haber sido cobarde, no. David fue valiente, fue obediente, fue solícito, se levantó de mañana y salió a hacer lo que su padre le había dicho que hiciera. Pero además de ser solidario también con sus hermanos, de ser valiente, solícito y obediente, fue responsable, porque no descuidó las ovejas de su padre, ¿sí? Además, dice el texto, que cuando se levantó por la mañana, dejó las ovejas al cuidado de un guarda. Fíjense todos los recaudos que tomó David. Fíjense la prevención que tenía David y el cuidado que tenía David sobre su responsabilidad. Él no descuidó las ovejitas, sino que las dejó bajo el cuidado de otra persona y luego se retiró para ser solidario, valiente, obediente, ¿sí? Solícito con la orden que su padre le había dado. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Este era el cuadro que se presentaba en este momento cuando llegó David. Cuando llegó David se encontró con esta situación. Ejército contra ejército. Todos puestos en orden de batalla. Algo tenía que suceder ese día. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Esa era la orden que su padre le había dado. Estaba cumpliendo con su orden, con su responsabilidad. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, Goliat, este gigantón de 2,90 metros, aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, llamado Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ay, ay, ay. El filisteo estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, frente a un hebreíto equivocado. No sabía la que se le venía el gigantón. No sabía la que se le venía. Imagínense lo confiado que estaría el gigante, por eso puse esta foto con esa risa burlona, ¿no? Lo confiado que estaría el gigante, que después de 40 días, durante la mañana y la noche de cada día, él salía a desafiar al ejército de Israel y nunca ningún hombre se pudo presentar en batalla. ¿Con qué confianza saldría él? ¿Con qué soberbia? ¿Sí? Saldría él allí al frente y a este valle, se presentaba en el valle de la batalla. ¿Con qué soberbia se presentaría, riéndose del ejército de Israel y de su rey que estaba allí con ellos, riéndose de ellos porque no se presentaban a la batalla? Mal día, se le ocurrió en una mala hora haber hablado porque oyó David. Ay, ay, ay. David oyó lo que dijo el gigante.
Y todos los varones de Israel que veían, fíjense ahora otro detalle, no solo oían, sino también veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia, no querían ni acercarse al valle de la batalla, no querían ni acercarse a aquel lugar. Fíjense la cara de terror de Saúl, aterrorizado Saúl con el ejército. Todos llenos de temor, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque habían oído y habían visto. Habían oído y habían visto. Durante la mañana y la tarde, durante 40 días. 40 días, mañana y tarde, visto y oído, mañana y tarde, persistentemente, consistentemente, de manera intimidante a este gigante llamado Goliat. Tremendo. Esto nos deja a nosotros en claro que sin que se haya luchado, se haya trabado en batalla con el enemigo puede ganarte la guerra psicológica. Recuerden que siempre les he dicho, Satanás va a trabajar en tu psiquis. Satanás va a trabajar en tu mente. Satanás va a tratar de intimidarte a ti con pensamientos que te llenen de miedo, de temor, que te paralicen. Pensamientos intimidantes. Mañana y tarde, te va a golpear como si fuese una ametralladora. Pa. Va a golpear insistentemente, porque él sabe que de esa manera puede romperte la fe. Te puede desafiar, te puede romper la fe, de tal manera que aunque todavía no te ha tocado ni un solo pelo, ni un solo cabello de tu cabeza, él ya te está ganando la batalla. Ya le había ganado la batalla psicológica a Israel. Ya los había intimidado, ya todos estaban turbados y con gran miedo y con gran temor. Todos estaban aterrados ante el gigante. Todos. Ya Goliat había ganado la batalla. La batalla estaba perdida para Israel. Pero ese día llegó al lugar de batalla David y oyó al gigante. Oyó al gigante hablar de esa manera tan despectiva hacia el pueblo de Dios. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y de pronto David escucha algo más que dijeron estos hombres. Dice, al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, David escuchó. Primero escuchó al gigante que el bravucón aquel que estaba desafiando a Israel y diciendo allí barbaridades. Primero escuchó al gigante decir esto y luego escuchó un ofrecimiento para el que venciera al gigante. Tamaño ofrecimiento. El que venciera al gigante iba a ser multimillonario, se iba a casar con la hija del rey y nunca más se le iba a cobrar impuesto. Vaya, qué interesante, ¿sí? Dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere? Preguntó, como, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué están diciendo? ¿Qué le harán al hombre que venciera a este filisteo y que le quitara este oprobio a Israel? Porque, y fíjense lo que dice ahora David, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió ahí? En la mente de los israelitas, soldados, tanto soldados como rey, ellos tenían una identidad de sí mismos y tenían una identidad de aquel gigante. Para ellos el gigante era tremendo, imponente, imposible de vencer. El gigante era alguien que les rompía la fe, los destruía psicológicamente y los amenazaba físicamente para dejarlos hechos añicos. Es decir, que ellos en su mente, se tenían en poco ellos mismos. Pero de pronto viene David, de pronto llega David y escucha esto,
escucha esta bravuconada, escucha estas palabras insolentes de este grandote, ¿sí? Y David se enciende en su espíritu David. Se enciende en su espíritu en ese momento y dice, pero ¿y quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Quién se cree? ¿Por qué David se atrevió a hablar de esa manera? Porque David tenía de sí mismo un concepto y del Dios de Israel un concepto claro. No así Saúl, que no sirvió con un corazón perfecto a Dios, con un corazón conforme a Dios. Al contrario, fue desechado. Ya había sido desechado en ese momento, Saúl ya estaba out. Ya habían ungido a David para que sea el próximo rey de Israel. Ya estaba la profecía dada para que él tomara ese lugar. Entonces, ¿qué encontramos aquí ahora, en este cuadro? Encontramos a un rey miedoso, lleno de temor, lleno de miedo, sin confianza en Dios, sin confianza y sin fe en su Dios, con una identidad de sí mismo pequeña, empequeñecida, vulnerable ante este gigante que lo único que tenía con él era esa altura y su destreza física en la batalla. Miedo fue lo que sintieron, La palabra miedo, recuerdan, lo hemos visto varias veces en el significado de miedo. ¿Sí? El miedo es creer que aquello que me amenaza me puede ocurrir. Eso es tener miedo. Es decir, cuando ellos tuvieron miedo, en vez de tener fe en su Dios y en el poder de Jehová de los ejércitos, ellos tuvieron fe, creyeron de que lo que el enemigo les estaba diciendo y anunciando les iba a ocurrir. Es decir, le creyeron más a Goliat que a Dios. Preste atención ahí. ¿Cuántas veces ustedes o yo, cada uno de nosotros, cuántas veces frente a los grandes desafíos de la vida hemos tenido temor, hemos tenido miedo? Es decir, hemos creído que era posible que lo que nos estaba amenazando nos podía ocurrir. Naturalmente los seres humanos tenemos temor. Todos hemos vivido en algún momento de la vida ese temor, ese miedo de que lo que nos está amenazando, que puede ser un peligro grande e inminente, nos puede ocurrir. David era consciente de esto. David ya conocía el frente de batalla, ya había estado allí. David no vino y se sorprendió, sino que él sabía lo que estaba ocurriendo. Y de pronto llega para venir a ser solidario con sus hermanos, a traer la asistencia alimentaria que su padre había enviado, y se encuentra con las voces de este bravucón. Y David se enciende cuando escucha esto. Pero encima se suma esto de que si alguien se atrevía a enfrentar a este Goliat, iba a ser enriquecido, bendecido con ser parte de la familia del rey, casarse con la hija del rey y sin impuestos para el resto de su vida. Tremenda la oferta, ¿sí? Y allí fue cuando David habló. Abrió su boca y dijo esta tremenda frase. ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, David no miró al filisteo como los israelitas lo miraban. Los israelitas miraban al filisteo para arriba. David lo miró para abajo. ¿Me explico? David tenía altura espiritual. David tenía una altura que no la tenía en su cuerpo. No era una altura física, era una altura espiritual la de David. Miró hacia abajo a este filisteo, lo miró en poco y dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Pero qué se ha creído este mocoso? Una cosa así. ¿Qué se ha creído este? ¿De dónde salió tan bocón? ¿Qué se cree que va a venir acá a ofender al ejército del Dios vivo? ¿Cómo se le ocurre ser tan insolente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Es decir, se lo confirmaron a David. Oyendo hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Chismoso, en una palabra. Eres un chismoso. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Y qué había hecho de malo? Él había venido a traerle alimentos.
¿No es esto mero hablar?, dice David. Y apartándose de él hacia otros hombres, fíjense la picardía de David, se apartó de allí de sus hermanos para que no lo escuchen hablar, y fue y volvió a preguntar, a ver, ¿qué es lo que le van a hacer al hombre que venciera al gigante? ¿Sí? Preguntó de igual manera, dice, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¡Wow! Imagínense, David. Él se habrá hecho la película en ese momento, se vio casado con la princesa, se vio multimillonario, se vio en ese momento libre de impuestos por el resto de su vida. Dios mío, esto es tremendo, dijo David. Y encima, ante esta poca cosa, este incircunciso filisteo, hijo del diablo, ¿qué se cree que viene acá a maldecir al rey Saúl y a su ejército? ¿Qué se ha creído? ¿Sí? Ahora, fíjense, en el momento en que nosotros manifestamos un lenguaje de fe como este, en el momento en que nosotros despertamos y creemos que podemos alcanzar otras alturas y dejar de ser pastores allí, que estamos trabajando con los animalitos en el campo y de pronto pasar a ser un multimillonario casado con la princesa, tremendo cambio, ¿no? Cuando manifestamos con lenguaje de fe, hablando de nosotros mismos, de nuestro Dios y de la poca cosa que es el enemigo frente a nosotros, ¿qué ocurre con aquellos que deberían ser los que nos acompañen en esa fe? Nuestros propios hermanos a veces, como le pasó a David. Lo acusaron de chismoso, de irresponsable, de soberbio y de malicioso. Así que no te sorprendas. No te sorprendas cuando frente a un gran obstáculo en la vida, un gran problema, una gran dificultad, y tú hables lenguaje de fe, que los que están a tu lado comiencen a maltratarte verbalmente y a atacar tu fe también. No te sorprendas con eso, porque también eso puede ocurrir. ¿Para qué has descendido acá?, le dijo su hermano. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, soberbio, y la malicia de tu corazón, te conozco, malicioso, soberbio, chismoso, irresponsable. Eso le estaba diciendo su hermano. Eso le estaba diciendo. Fíjense, un hombre de fe puede ser atacado en el momento en que aspira a pasar a otro nivel. O sea, escuche por favor, ante una gran oportunidad en la vida, la gran oportunidad no siempre va a venir vestida como gran oportunidad. La gran oportunidad puede venir vestido de gran desafío. Pero ante ese gran desafío, al cual tú te animas porque tienes confianza en tu Dios y conoces tus capacidades personales también, y tú te animas a enfrentar ese tremendo problema, obstáculo, circunstancia, de enfermedad, lo que sea, y comienzas a hablar con un lenguaje de fe, no te sorprendas cuando te quieran romper la fe los que te rodean. No, tú no eres capaz, como Saúl le dijo a David. No, tú eres, mírate, pero por favor, Saúl lo miró, pequeñito, rubiecito, frágil, a David, y le dijo poco menos que, mírate lo arruinado que eres, mira lo ruin que eres y vas a presentarte semejante gigante. ¿En qué cabeza cabe?, diría Saúl, ¿sí? Fueron oídas las palabras, dice, de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, el rey. Uno de sus soldados aparentemente había hablado y había dicho estas palabras. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a insultar al ejército del Dios vivo? ¿Quién es? Claro, él no sabía que no era uno de sus soldados. De pronto apareció David allí, insignificante. Miren cómo lo mira. Me gustó mucho estas fotografías que logré allí de una película. Me gusta mucho cómo el rey lo mira a David en ese momento como poca cosa, ¿no? Como diciendo, pero escúchame una cosa, enano. ¿Qué te has creído? Pedazo de enano. ¿Qué te has creído? ¿Cómo se te ocurre
venir contra semejante gigante. Y dijo David a Saúl, David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¡Epa! Se le adelantó David, hombre de fe. Hombre de fe, se le adelantó con una declaración de fe impresionante. No se desmaye, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Y qué dijo Saúl? No podrás tú. Qué tremendo, ¿no? Tener que soportar gente así cuando estamos siendo desafiados ante un frente de batalla. El enemigo nos vino a presentar un día malo en un momento en que la cosa se pone arrecia la batalla, 40 días, ya estaba perdida, ya estaba todo perdido, y vienen los de tu entorno y te tratan de chismoso, de irresponsable, de soberbio, de malicioso, y encima viene aquel que te puede autorizar para avanzar en la batalla y te dice, no, tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchachito, eres un muchacho débil, frágil, y él es un hombre de guerra desde su juventud, un mercenario. ¿Cómo se te ocurre ir en contra de un guerrero profesional? Así es como muchas veces propios hermanos en Cristo tienen una imagen del enemigo sobredimensionada y una imagen de nosotros mismos disminuida. Qué poca cosa somos frente a Satanás, el enemigo de nuestras vidas y de nuestras almas. Eso es lo que algunos piensan, y así se ven, y así se sienten. Así se ven y así se sienten. ¿Por qué? Por causa de las palabras oídas. El enemigo ataca a tu mente, mensajes a tu mente, todo el tiempo, mañana y tarde, persistentemente, 40 días, mañana y tarde, todo el tiempo, atacando a tu mente. Había logrado vencerle ya a Saúl y al ejército, ya estaban perdidos. Y aparece este pequeño, este muchachito, con semejante frase en su boca. Y a esa frase de ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este bravucón insolente? ¿Quién es este? ¿Quién lo auspicia este? ¿La Coca-Cola? ¿Quién lo auspicia? ¿Sí? ¿Qué se cree este? Eso es lo que David estaba diciendo. Y luego David sumó a esa frase, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no desmaye el corazón. Fíjense a dónde apuntó David. David no apuntó a las fuerzas físicas, David apuntó a la psiquis. También como el enemigo había atacado la psiquis, él también les fortaleció la psiquis, el alma. Le habló al alma de ellos y le dijo, no desmayen, no pierdan las fuerzas, no pierdan las esperanzas. No crean lo que él les está diciendo, no se sientan vulnerables, pequeños, débiles. No se sientan de esa manera. Es más, y le añade David esta frase, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ok, o sea, aquí no se trata de decir yo tengo fe. No desmaye, no, yo tengo fe, todo va a estar bien. No, hay que ir al frente de batalla también. Hay que hacerse cargo de las palabras. David se hizo cargo de las palabras que había dicho. Así que él dijo, tranquilo muchacho, que acá estoy yo. ¡Epa! Y lo miró el rey y dijo, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú, David? Daba risa este muchachito. Bien, pero David, fíjense lo que contesta. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Aquí es donde él comienza a argumentar por qué motivo él creía que podía ir contra Goliat. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, otra vez, fíjense cómo David lo califica. Este filisteo incircunciso será como uno de estos animales que me enfrentaba con ellos en el campo, porque ha provocado. Fíjense cuál era lo que había despertado la ira en David, la valentía, la ira, el enojo, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. ¿Qué se ha creído este?
¿De dónde salió? ¿Quién lo auspicia? Añadió David, y acá está la clave de David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. O sea, yo no te hago ni la retaguardia. Saúl no le dijo, ve que yo te cubro. Yo con el ejército y yo te vamos a salir a cubrir las espaldas. No, 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 Dios vaya contigo. Dios vaya contigo. Lo dejó solo. Lo dejó solo. Otro aprendizaje importante de este pasaje. Muchas veces cuando estés frente a esas grandes dificultades, esos Goliat de la vida que se te presenten, los que te rodean te van a desafiar también la fe y te van a hacer poca cosa, te van a mirar en poco, te van a bajar el precio. Pero además, llegada la hora de la batalla, te van a dejar solo. Encima te van a dejar solo. Ay, ay, ay. ¿Quieres ser como David? Yo quiero ser como David. Yo quiero vivir esas grandes batallas. Cuando decimos yo quiero vivir esas grandes batallas, saben que yo percibo, no me voy a poner espiritualista y voy a decir veo la cara de Dios, no, pero percibo que el Señor me mira y se sonríe. Percibo que el Señor me mira desde su trono y se sonríe diciendo, ¿estás seguro que querés vivir grandes desafíos? Sí, Señor, quiero vivir grandes desafíos. Ok. A Él le agrada eso. ¿Por qué le agrada? Porque Él sabe que es la manera de promocionarnos a nosotros. Esta fue la antesala para que David llegara a ser el rey de Israel. Imagínense. Comenzó con esto, pero estos fueron los pasos previos a llegar a estar un día reinando sobre todo Israel. Dios quiere que tú vivas una vida bendecida, que conquistes grandes cosas en la vida y que batalles contra esos desafíos, esas cosas que te dan miedo, ese futuro que te llena de temor, de miedo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero no te mires en poco, no te bajes el precio, no escuches ni veas lo que dice Satanás el diablo o ese obstáculo que se te presenta. No dejes que te rompa la fe. Y si a tu alrededor hay gente que te dice, no, tú no vas a poder, eres débil, eres pequeño, eres pequeña, no tienes con qué, no tienes recursos. Ojo, cuidado con eso. No te dejes invadir con ese ataque en tu psiquis, porque esas personas que están sembrando eso en tu cabecita, ni siquiera el día de la batalla van a estar a tu lado. Así que tranquila, tampoco es para tomar rencor contra esas personas, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. No, tenemos que entender que así es como funciona. Así es como funciona muchas veces cuando estamos ante los desafíos. Así funciona, ok. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros tengamos una dependencia 100% de Él, que no tengamos de qué agarrarnos, que no sintamos la protección del rey y del ejército a nuestra espalda, que no sintamos que otros nos están alentando, ni siquiera alguien alentándonos va a ver el día malo. ¿Cuántos días malos hemos pasado a lo largo de la vida los cristianos, no? Pero recuerda, haz memoria. Cuando pasaste esos días malos, ¿quién te sacó de allí? ¿Quién te sacó en victoria? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tú has venido viviendo entrenamientos en la vida? Tú has sido entrenado en la vida, en la fe. Todo el tiempo somos entrenados en la fe y nos vamos dando cuenta todo el tiempo que en los momentos de soledad, que en los momentos de debilidad, que en los momentos de imposibilidad, el único que está a nuestro lado, fielmente, poderosamente, amorosamente y que nos abraza y nos lleva hacia la victoria es nuestro Dios. El único. Sin rencores, como les dije, sin rencores con los demás. Porque muchas veces de los que más esperamos, menos recibimos. Muchas veces va a pasar eso. Muchas veces de los que más esperamos compañía, aunque sea una palabra de aliento, ni siquiera está a nuestro lado en el día malo. Ni siquiera está a nuestro lado. Ni para darnos aliento. Mucho menos para cuidarnos las espaldas.
Qué situación, ¿eh? Tremenda. Y dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Claro, tú no podrás, dijo Saúl. Tú no podrás. Tú no podrás. Lo miró en poco. Entonces le dijo, tú necesitas esto. A ver, aquel que te dice tú no podrás, se anima inclusive a aconsejarte cómo tienes que hacer las cosas. Qué tremendo, hermano, porque estas son situaciones tan analógicas con nuestra vida. Se parece tanto a las situaciones que vivimos a diario. El que te dice, no, tú no puedes, no es así. Tú tienes que hacer de esta manera. Yo escucho muchas veces gente que me dice, no, usted pastor debería hacer esto, debería ser... Yo lo escucho nada más pacientemente y digo, claro, sí, ok, respeto tu punto de vista, sí. No tenés ni idea de lo que estás diciendo, hermano. No tenés idea de lo que estás diciendo, porque hay que estar acá, en mi lugar, hay que estar en mi batalla, hay que estar en mi guerra, hay que estar aquí para saber realmente qué es lo que hay que hacer. Es muy fácil decir de afuera, no, usted debe hacer esto, usted debe hacer esto otro, usted debería hacer tal cosa, usted... Es muy fácil. Así nos pasa, hermanos, que muchas veces hay gente que después de criticarte y después de bajarte el precio, encima te quiere enseñar cómo la tenés que hacer. Si ellos mismos son unos miedosos que no son capaces de ir al frente de batalla, ¿qué te van a enseñar si no son capaces de ir al frente de batalla? Entonces, cuidado también con las recetas que te suelen dar los miedosos, ¿sí? La receta de los miedosos, ay, ponete esta arma te va a fortalecer, con esto vas a estar fuerte, toma esta espada que tiene doble filo. Y David, bueno, a ver, se probó, dice, se ciñó la espada, todo, pero nunca había hecho la prueba con semejante cosa. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, Saúl, déjate de embromar, Saúl. Yo no puedo, está bien, tu receta, tú me estás queriendo ayudar aparentemente, pero no, yo con esto no puedo, Saúl, discúlpame, pero nunca lo practiqué esto, yo no soy guerrero de estos de andar con estas tremendas cosas encima. Y David se sacó de encima estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque David no confiaba en las armaduras humanas. Ahí tenemos los puntos claves en este momento. Él sabía de sus habilidades, él se conocía de lo que él era capaz, él sabía eso. Pero sobre todo sabía de lo que Dios era capaz por medio de él. Porque fíjense que él primero dijo, yo mataba osos y leones cuando venían a atacar las ovejas de mi padre. Pero luego decía, Jehová me libraba de ellos. Es decir, él conocía sus habilidades, pero también que Dios estaba con él para usar esas habilidades en favor de sus ovejas. Y eso sí que lo había practicado. Eso sí que lo había practicado. Es decir, estaba entrenado en batalla contra estos animales y él tenía fe y confianza en sus habilidades, él no se bajaba el precio, él sí sabía quién era y también confiaba en su Dios que lo acompañaría en esta proeza. Tenía entonces experiencias en viejas batallas que le habían otorgado este nivel de fe suficiente para mirar al Goliat gigante en poco. Amén. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Acá hay un punto bien interesante. He escuchado a algunos comentaristas, algunos predicadores, que dicen David no tenía tanta fe. Al parecer. Parece que David no tenía tanta fe. Porque si él hubiese tenido fe para matar a ese gigante, él lo mató con una sola piedra. ¿Para qué levantó 5? ¿Por qué levantó 5 David? 5 piedras David. ¿Dudó que con la primera piedra lo podía matar? ¿Dudó que con la segunda piedra lo podía matar? ¿Dudó que aún con la tercera y cuarta piedra lo podía matar? ¿Y por eso levantó una quinta? ¿Será tan así?
aquí es donde vamos a leer otro pasaje que nos habla de los familiares de este Goliat, que eran parte de ese ejército filisteo y que evidentemente estaban allí en la batalla ese día. Escuche lo que dice, segunda de Samuel, en el segundo libro de Samuel, 21:15, dice así: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Este era otro gigante. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al gigante y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Husatita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Ahí vemos otro gigante. Y hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaare Orehim de Belém, mató a Goliat Geteo. Este era otro que también se llamaba Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. ¿Cuántos gigantes contamos hasta ahí? 3. Sigue diciendo: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 2 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonathan, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántos gigantes entonces había en ese día que David estaba peleando allí en el frente de batalla? 5 gigantes. Estaba Goliat y estaba Isbi-Benob, Saf, Goliat Geteo y un hombre de gran estatura, otro gigante más que no dice el nombre, no especifica el nombre en este pasaje. ¿Le faltaba fe a David? No, señores. Lo que David tenía era prevención. Otro perfil importante en los tiempos de ser oportunos al tomar y al discernir esos grandes desafíos que se nos presentan, ser oportunos y entendidos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Qué pensó David en ese momento? Evidentemente, si estos eran familia, estos eran familiares, estos gigantes, si estos eran familiares, mataba a uno, ¿qué iba a pasar con los otros 4? Obviamente, iban a reaccionar contra él. Así que, como él tenía confianza de que con su Dios y su destreza, él necesitaba solo una piedra para matar a Goliat, lo mismo pensó para los otros 4. Así que Goliat, al ver 5 gigantes, dijo: con 5 piedras me alcanza. Maravilloso, ¿no? Cómo la palabra de Dios nos ilustra y nos ilumina y dándonos toda esta información para contextualizar esta situación que estaba viviendo David. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, imagínense, cuando lo vio a David, pequeñito delante de él y con su cayado en la mano, ¿qué era el cayado? El palito ese que usaba el pastor. El pastor usaba en aquel tiempo un palito, como un bastoncito. ¿Sí? Y lo vio a Davidcito ahí, parado allí en el valle de la oportunidad. Ese era el valle del gran desafío, pero al mismo tiempo era el valle de la oportunidad para David. Parado con un palito en la mano. Y dice que el gigantón lo vio y lo tuvo en poco. Eso le pasa al diablo también. El diablo, cuando nos mira a nosotros, dice: no, este es pan comido, este es blandito, este de una pasada nomás. El problema del diablo es que no tiene en cuenta que nuestro Dios sale con nosotros a la batalla. Que nuestro Dios sale con nosotros a la batalla. Dice que lo tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hasta lo vio lindo. De hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy perro acaso yo para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. ¿Sí? ¿Quién te crees, mocoso? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí,
Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, después de 40 días de estar intimidando al pueblo mañana y tarde, todos los días, 2 veces por día, 80 veces taladrándole la cabeza a los filisteos, este hombre no dejaba de ser intimidatorio. El enemigo, escuche bien esto es estratégico en la guerra y en la batalla, el enemigo será intimidatorio hasta el último segundo. Hasta el último segundo tratará de intimidarte para que tú retrocedas. Hasta el último segundo se presentará fiero delante tuyo, mostrando la peor cara que tenga para ti, a fin de intimidarte, atemorizarte, paralizarte y hacerte retroceder. Hasta el último segundo lo hará. Intentará ganarte la batalla psicológica hasta el último segundo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, es decir, tú tienes confianza en tus armas. Y los filisteos tienen confianza en tu fuerza y en tu destreza para la guerra. Mas yo vengo a ti, y aquí está la clave de la victoria. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, bocón, bravucón, has provocado. Con eso David le estaba diciendo, Goliat, llegó tu hora. Insolente, atrevido, ¿quién te creíste que sos? ¿Cómo se te ocurre levantarte contra el Dios de Israel? ¿Qué locura estás cometiendo, Goliat? Jehová, y ahí viene la declaración de fe, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ahora, fíjense esto. Otro detalle importantísimo en el cual nos tenemos que detener. Importantísimo. David no tenía espada. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza al gigante? No tenía espada. Él solo tenía un palito en la mano y su ondita. No tenía espada. ¿Cómo le iba a cortar la cabeza al gigante? ¿Qué fue lo que David imaginó? Pues David imaginó lo que luego sucedió. David imaginó que con una piedra era suficiente para dar en aquella parte vulnerable que en la frente tenía este gigante, que no estaba cubierta con el yelmo. Allí había una parte vulnerable donde David puso su objetivo y él dijo y pensó, dijo lo que pensó, que le iba a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque David dijo, con una piedra es suficiente para voltearlo. Con una piedra lo volteo. Y luego me acercaré, tomaré su espada y le cortaré la cabeza. ¿Qué es eso? Eso es lo que dice Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir que David vio a Goliat con la cabeza cortada antes de que eso fuese materializado. Antes de que el acto ocurriera. Antes de que esto sucediera, David ya lo vio vencido, tirado en el piso, y él se vio con la espada cortándole la cabeza al gigante. Él vio todo el cuadro completo. Todo el cuadro completo lo vio David. Fíjense, Goliat lo veía a él y lo veía como un pastorcito que con ese palo corría a los lobos o a los perros que venían a atacar a las ovejas. Por eso le dijo, ¿pero qué te has creído que vienes contra mí con palos? ¿Qué soy yo? Ah, ok, él tenía de sí mismo un alto concepto. Y lo quería amedrentar a David con eso. ¿Cómo se te ocurre venir contra mí de esta manera? ¿Acaso no te das cuenta quién soy yo, Goliat? ¿No te das cuenta que yo soy fuerte, gigante, grandote, que tengo destreza para la batalla, soy profesional, mercenario de guerra? ¿Qué tú no sabes con quién te estás enfrentando? ¿Eres ciego? ¿Qué te sucede, David? Hasta el último momento, el gigante estaba tratando de intimidar a David.
Sin embargo, David le hizo razonar al gigante algo. Le dijo, ok, es verdad, tú tienes confianza en tus armas, tienes confianza en tu destreza y en tu fuerza, pero ¿sabes qué? Yo no vengo solo. Yo no vengo solo. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste, bocón insolente. Así que hoy mismo, Dios te entregará en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Jehová nos salva con espada y con lanza. Es decir, tú tienes confianza en tu espada y tu lanza. Ok, yo te voy a demostrar que Jehová me puede salvar a mí con algo tan insignificante como mi onda o mi palito, lo que tú ves en poco. Tal como cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés decía, ¿pero qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a demostrar que tú estás conmigo? A ver, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Le dijo Dios a Moisés. Y tengo esta varita, Señor, con la que ando pastoreando. Ok, bueno, con esa vara vas a abrir el mar. Es decir, que Dios puede tomar la poca cosa, la nada misma, y hacer grandes proezas y grandes cosas a través de nosotros. Dios se puede glorificar a través de nosotros. Dios lo puede hacer. De hecho, a Dios le agrada hacerlo. A Dios le gusta glorificarse en nuestra debilidad. Como decía el apóstol Pablo, su poder se perfecciona en mis debilidades. Su poder se perfecciona en mis debilidades. ¿Podré tener miedo? Claro que sí. El miedo es natural. Es una emoción básica en el ser humano. Pero por más que el miedo me asalte, por más que el miedo quiera amenazarme y querer tomar mi mente, mi corazón, no se lo voy a permitir. Voy a actuar en fe. Voy a creer en mi Dios y en la capacidad que Él me dio, en la destreza que ya me dio, porque ya he crecido en fe. Ya he tenido otras batallas que me han ido entrenando en la fe. Esta se ve tremenda, esta se ve casi imposible de atravesar. Pero voy a creer. Voy a creer. ¿Y por qué David creyó? ¿Por qué estamos tan seguros de que él creyó? Porque él lo declara. El que cree, habla. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Pablo que decía, por cuanto está escrito creí, por cuanto creí, hablé? El que cree, habla. El incrédulo se queda mudo. Y es más, el incrédulo cuando habla, habla de sí mismo como poca cosa y de Dios como que no es capaz ante Satanás. Así que no manifiestes incredulidad. Abre tu boca para confesar victoria. Abre tu boca para declarar tu victoria en Cristo Jesús. Como lo dijo aquí David. Dios te entregará en mi mano. Te voy a cortar la cabeza. ¿Quién te pensaste que eres? ¿Quién te pensaste que eres? Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. No es con fuerza humana. No es con herramientas y armas humanas, es con su espíritu, es con su espíritu, es con su espíritu, es con su presencia en mí, es con su presencia en mí que ganaré la batalla. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¡Ja! Este era David. Imagínense, corrió al frente de batalla. Fuera la cobardía, fuera el miedo. A esto me refiero, con la actitud frente al gigante. Dejemos el miedo de lado, dejemos todo lo que nos amedrenta de lado. David también pudo haber sido atemorizado por las palabras del Goliat, pero él todo el tiempo no dejó que entrara una sola palabra en su cabecita ni en su corazón. Y cuando llegó el momento de enfrentar al enemigo, él fue diligente y además fue activo, proactivo, avanzó, corrió al frente, avanzó hacia el gigante. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató
sin tener David espada en su mano. ¿Se da cuenta? Sin tener espada en su mano. Él lo venció y le cortó la cabeza. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Los filisteos huyeron. 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó la batalla. Y los enemigos huyeron. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, verso 7. Por un camino vendrán contra ti tus enemigos. Por un camino vendrán contra ti. Pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Huirán de delante de ti. Nada que temer, amados. Nada que temer. Este no es tiempo para gente temerosa. Estamos viviendo en tiempos donde no hay que tener miedo ni temor. Tenemos que ser osados, pero al mismo tiempo preventivos. Fíjense qué grande enseñanza nos deja este pasaje. David era un hombre de fe, era un hombre osado, pero no cometía tonterías. Porque él calculó, si 5 gigantes son parientes aquí, los 5 gigantes obviamente se veían ahí en el ejército que tenía enfrente, ¿cuántas piedras voy a tomar entonces? ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué es? Prevención. En estos días, amados, en estos días se pueden presentar grandes desafíos delante de nosotros. Grandes problemas, grandes dificultades, grandes complicaciones. Pero dependerá de tu actitud de fe. ¿Cómo enfrentar eso? Conoce a tu Dios y conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Tú no eres lo que ves frente al espejo. Si tus ojos espirituales fueran abiertos, tú verías a un rey ungido delante de ese espejo. Verías una reina ungida delante de ese espejo. Tú verías a un guerrero con la armadura de Dios puesta. Tú verías a un guerrero y atrás de ese guerrero verías a Dios Todopoderoso siendo su retaguardia. Si tus ojos espirituales fueran abiertos, tú verías eso. Pero no hace falta que sean abiertos porque a través de la fe tú te puedes ver así. A través de la fe tú te puedes ver así. Los demás te pueden decir lo que quieran. Aún los que te rodean y aún los más cercanos te pueden tratar de bajar el precio y de disminuirte. Y encima te quieren dar receta de cómo se ganan las batallas en la vida. No te dejes engañar y seducir por esas voces. Aférrate a tu Dios. Pon tus ojos en Cristo. Aférrate a tu Dios. Busca a tu Dios. Confía en tu Dios y vencerás en batalla como lo hizo David. Porque cuando arrecie la batalla, cuando la batalla se ponga brava, aquellos que un día te daban receta y te bajaban el precio, ni siquiera van a estar a tu lado. Sin rencores, recuerden, se lo dije, sin rencores. Porque así funciona. En la soledad, frente al gigante, es donde muchas veces Dios nos va a posicionar porque nos quiere promover, nos quiere promocionar a otro nivel de fe para que conquistemos grandes victorias en la vida. Mientras los demás siguen allí con su identidad de poca cosa. Israel ese día venció, pero no, la gloria no fue para Israel, no fue para el ejército. Porque cuando luego David entró a la ciudad, la palabra de Dios dice que las mujeres salieron a recibir con cánticos a los guerreros y decían, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10.000. ¿Sí? Glorificaron a David. Glorificaron a David. Así suele ocurrir, amados. He vivido tantas de esas, en que primero me miraron y me dijeron, no, pero tú eres pequeño, tú no sirves, tú no eres capaz, tú no puedes
tú no tienes recursos, ¿cómo se te ocurre semejante desafío? ¿Sabe cuántas veces lo he vivido? Y el Señor me ha dicho, tranquilo, tranquilo, tú solamente cree y verás mi gloria, cree y verás mi gloria. Y así he avanzado. ¿Y saben qué después qué pasa? Todos vienen y te dicen, wow, qué tremendo lo que el Señor ha hecho con usted, pastor, pero qué maravilloso. ¿Sí? ¿Pero te acordás lo que decías antes? ¿Y te acordás que me dejaste solo? Eso suele ocurrir. Entonces, que no nos sorprenda. Y sin rencores, repito, amen a esas personas porque sus vidas van a ser una inspiración para ellos después. Ellos van a decir, mira, yo a este que criticaba le está yendo tan bien. A este que yo decía que no iba a ser capaz, mirá la batalla que está ganando. Vamos a ser de inspiración para otros también, hermanos. Vamos a ser de inspiración para otros. Para David lo decisivo entonces, para su victoria, para tener esta gran victoria fue, tome nota, la importancia de conocer a Dios en batalla, lo cual fortaleció su fe. Él conocía a Dios en batalla porque él había tenido batallas con osos y leones. El conocimiento de las armas con las que contaba. Esto también fue importante. Sabía que Dios se podía glorificar con lo poco que él tenía. También David contó con el conocimiento de él mismo y de sus habilidades. De él mismo y sus habilidades. La práctica es previa a las grandes victorias. Es decir, él practicó esas habilidades. Él ganó batallas pequeñas y se fue fortaleciendo en fe para llegar un día a tener la gran batalla, la gran victoria. No se dejó intimidar por lo que veía o oía. Tenía clara su identidad y la de Goliat. Cuando dijo, ¿quién es este? Fue preventivo. Tomó 5 piedras, porque cuando te activas en la batalla, se podría poner peor. Y acá está muy lindo esto que estoy diciendo, muy interesante. Es decir, parece que la batalla es tal, pero tú tienes que estar preparado 5 niveles más, porque se podría poner peor. O sea, si a ti te demanda la batalla 1 en fuerza, tú tienes que prepararte 5 en fuerza, 5 en fortaleza, 5 en prevención para poder ir a esa batalla y vencer. Sobre todo, su mayor deseo siempre fue, y acá esto es clave, siempre fue que Dios sea glorificado y poner en alto su nombre con sus proezas. Lo mismo debe ocurrir con nosotros. Ganar batalla no es para llevarnos nosotros la gloria, sino que Dios se glorifique en nosotros. Nosotros vamos a gozar de esa gloria, la vamos a disfrutar a esa gloria, pero es Dios quien se la lleva, es Dios quien se la merece, es Dios quien estará con nosotros en tal momento. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, tal cual como lo hizo David, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Por qué dando gracias? Porque cuando damos gracias, antes de ver la batalla ganada, al dar gracias, estamos diciendo, Señor, yo creo que tú ya me diste la victoria. Por eso te doy gracias. Es mía la victoria. Es mía la victoria. Y David luego escribe este salmo maravilloso. Salmo 60:12 diciendo, en Dios haremos proezas. Salmo de David. Salmo de David. En Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Wow. Tremenda historia de vida, ¿no? Y qué tremendas enseñanzas nos deja. Finalizo con este texto, un texto de fe que quiero que ustedes lo tengan en cuenta a partir de este día. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe, acá está la respuesta a todo lo que hemos leído de David. David, por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo eso se logró por fe. Por fe. David por fe le dijo al gigante lo que le iba a ocurrir. Por fe, David le dijo al gigante lo que él ya estaba viendo con sus ojos espirituales. David se adelantó en el tiempo y él vio en el futuro al gigante derrotado y con la cabeza cortada, y él se lo declaró al gigante. De la misma manera, escuche bien, de la misma manera dice Jesús, el Señor Jesús dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Amén. Gana tus batallas. Gana tus batallas. Abre tu boca, pero no para quejarte. Dios no quiere quejabanzas, Dios quiere alabanzas en tu boca. Deja fuera las quejabanzas, no sirven. La quejabanza te debilita la fuerza, te debilita. Te ofendes a Dios cuando te quejas. Vamos, cambia tu lenguaje. Cambia tu lenguaje y habla las cosas que no son como si fuesen. Ese es el lenguaje de fe. Habla las cosas que no son como si fuesen. Y verás la gloria de Dios en tu vida. Ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Dile al monte que se corra y se eche en el mar. Habla con fe. Visualiza tu victoria. Visualiza tu victoria. Ay, pastor, ¿no nos estamos poniendo medio metafísico? No, para nada. Visualiza tu victoria. Visualiza tu identidad en Cristo. Despeja en ese espejo que tienes delante, despeja todas las imágenes torcidas que el mundo te ha metido en la cabeza, que las personas que te rodean te han metido en la cabeza. Se dice que las personas son tres cosas al mismo tiempo, que las personas son lo que el mundo dice que son lo que ellos dicen que son y son lo que verdaderamente son. Tú tienes que descubrir lo que verdaderamente eres, porque tú eres lo que Dios dice que eres. Y tú puedes lo que Dios dice que puedes. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Si no lo crees, estás escuchando a Goliat. Si no lo crees, estás escuchando a Goliat. Te descubrí. Estás escuchando a Goliat. Así que te animo a que creas. Cree, confía en Dios. Como dijo Jesús, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dices amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Te invito allí donde estás, que le des gracias a Dios y te tomes de esta palabra para tu victoria. Tómate de esta palabra. Vamos a vivir en victoria, vamos a vivir esta victoria. Se vienen días de grandes desafíos. Acuérdate, esta palabra el Espíritu Santo te la va a traer a memoria en los próximos días. Esta palabra el Señor te la recordará en los próximos días para que tú puedas vivir tus victorias. Amén. Padre, te agradecemos en esta tarde. Te agradecemos, papá, infinitamente tu palabra, tus consejos, tu enseñanza, tu doctrina, tu instrucción. Gracias, Padre, porque tú nos instruyes en batalla para que tengamos victorias reales, verdaderas, poderosas, gloriosas, que realmente podamos decir como David, en Dios
haremos proezas. Señor, creemos en esta hora que así será, Señor. Se vienen días difíciles para el mundo entero, se vienen días muy oscuros para este mundo, pero nosotros, tus hijos, Señor, seguiremos siendo luz para las naciones. El mundo nos mirará y el mundo se asombrará al vernos obrar de una manera distinta, con paz en nuestro corazón, firmes en nuestras convicciones, fortalecidos en Dios y teniendo clara nuestra identidad en Cristo, sabiendo que no estamos solos frente a las batallas, sabiendo que no estamos solos, aunque todo el mundo nos abandone. Tu palabra dice que aunque padre o madre nos dejen y nos abandonen, con todo eso Jehová no te abandonará. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, tú nos cuidas y no nos desamparas. Tú no eres un padre abandónico como nosotros los hombres. Nosotros los hombres somos padres abandónicos, pero tú no, Señor. Tú estás con nosotros y tu palabra dice claramente que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Tú permaneces fiel. Gracias, papá. Gracias, Señor, por esta palabra grandiosa, maravillosa que nos has dado en este día, esta gran enseñanza en tu palabra, Señor, que nos fortalece, nos guía a la victoria. Nos guía a la victoria. Gracias, Señor, porque hemos comprendido que los desafíos son oportunidades. Gracias, Padre, porque nada nos romperá la fe. Al contrario, nos fortaleceremos en fe y alcanzaremos victorias y haremos proezas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. A ti sea la gloria anticipadamente. A ti te damos gracias hoy por las victorias que tendremos mañana. Hoy ya te estamos dando gracias, Señor. Hoy ya te estamos dando gloria. Hoy ya te estamos dando a ti toda la gloria, toda alabanza, todo honor a ti, Señor, porque en ti haremos proezas. En tu nombre haremos proezas y en tu nombre avanzaremos en batallas y en victorias. Iremos de gloria en gloria, de victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Amén y amén. Gloria al Señor.